Aya Montaraces, buenas noches. Bienvenidos a la sala de proyecciones de Valinor. Hoy, la trilogía olvidada, la trilogía odiada. Episodio 1, 2 y 3 de Star Wars, la Guerra de las Galaxias. La epopeya de George Lucas. ¿Dónde empezó todo? Cómo Anakin se convirtió en Darth Vader. Y cómo toda esa amalgama de cosas molonas que hay al principio remodelando, acaban como lo recordábamos todo. Es decir, Yoda en su pantanico, Chihuahua no se sabe dónde porque su planeta se va al carajo, los robots que no los conoce nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí llegaremos con un camino de 3 películas en las cuales dejaremos muchos cadáveres por el camino, como el Conde Dooku, el General Grievous y sobre todo la bondad del pobre Anakin y su queridísima Padme, que en las antiguas, ¿no? En las conocidas como las antiguas, no, no llegamos a conocer. Vamos a continuar como siempre, no hablaremos mucho pues, de imágenes o de fallos de guión, aunque a veces a lo mejor no salga, y vamos a lo que nos importa, que es las enseñanzas ocultas o no tan ocultas que George Lucas quiso transmitir en esa película de monigotes. A día de hoy ya en esta parte, ojo con las evoluciones que George Lucas realizó para contarnos sus películas, monigotes de ordenador, los cuales fueron creados la mayoría digamos, de efectos especiales que nosotros disfrutamos a día de hoy digitales en las películas, fueron creados para que George Lucas pudiera contar sus historias. Muy buenas noches a todos. Bueno, pues continuamos comentando la saga Star Wars y a los que ya escucharon el anterior capítulo al respecto y para actualizar a los que no lo han escuchado, que invitamos que lo busquen y se lo pongan, estuvimos comentando en los capítulos 4, 5, 6, las 3 primeras películas originales de Star Wars, que por cierto, esto se está grabando el 7 de noviembre de 1977. Perdón, se está grabando el 7 de noviembre del 2023, que no sé lo que digo, el 7 de noviembre del 2023. Bien, pues justo fue el 7 de noviembre de 1977 que se estrenó en España la primera de Star Wars, Una nueva esperanza. La primera de Star Wars se estrenó justo el 7 de noviembre de 1977 y hoy nosotros estamos grabando para comentar la segunda parte de la saga, lo que fueron los capítulos 1, 2 y 3. Entonces, cuando hablamos del capítulo 4, 5, 6, cuando hablamos de Una nueva esperanza, El Imperio contraataca, El retorno del Jedi, los que ya lo habéis escuchado, estaréis al tanto, los que no, digo, lo actualizo. Nosotros lo que hicimos fue un análisis de Star Wars en gran medida a partir de la obra de Joseph Campbell, del viaje del héroe de Joseph Campbell, del héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell. Este análisis no lo hicimos a capricho nuestro, sino porque el propio George Lucas siempre ha dicho que la lectura de la obra de Campbell y la lectura de ese viaje heroico tal como lo plantea Campbell le inspiró profundamente a la hora de elaborar la historia de Star Wars, señalándose como para Campbell, para George Lucas, para los estudiosos de la obra de Campbell, este viaje del héroe no solo habría sido una especie de estructura arquetípica de la leyenda del héroe a lo largo de los siglos en distintas culturas y tradiciones, sino que esta lectura arquetípica remitía en última instancia a un proceso de autoconocimiento, de autoliberación, de descondicionamiento. Entonces, en la saga original, en los capítulos 4, 5, 6, pues recordar que se daban todos los clásicos de Campbell, ¿verdad? La llamada al niño huérfano, que es Luke, el mentor, que es Obi-Wan Kenobi, el maestro, que es Yoda, y el bosque oscuro, cuando se enfrenta a Darth Vader y Darth Vader tiene el rostro de Luke dentro de sí, el objeto talismánico, la espada láser, la restitución del reino en el último
capítulo, ¿no? Cuando sana al propio Darth Vader en el retorno del Jedi, el don de la fuerza, que es otro elemento arquetípico, la idea de un don sobrenatural que te permite comprender el mundo en términos metafísicos. Bien, todos estos elementos que aparecían en la saga de Star Wars, capítulo 4, 5, 6, en la saga original, que se estrenó el 7 de noviembre de 1977. Bien, en España, decía, se estrenó en esa fecha, todos estos elementos estaban en la primera saga, 4, 5, 6. Bien, ¿qué es lo que nos encontramos ahora en los capítulos 1, 2 y 3? Bueno, pues a mí me parece que más allá de la calidad cinematográfica, estas tres películas, que a mí, bueno, no me gustaron mucho por mi manera de ser, ¿eh? Una cosa mía, demasiado acción, saltos y tiros, a mí me aburre el cine de acción. Entonces, bueno, pero eso es una cosa mía, ¿no? Entonces, sin entrar ahora en la calidad cinematográfica, o si yo lo disfruté, o si me parece que tienen o no tienen acierto narrativo, ¿no? En cuanto a cómo plantean el argumento y la trama, más allá de todo eso, que de verdad no tengo formación ni sé hablar de ello, lo que sí voy a subrayar es que esas tres películas, uno, 2 y 3, ponen sobre el tapete una idea interesantísima, que no se ha trabajado tanto en el cine, que no se ha trabajado tanto en el cine y que puesta en relación a la primera saga, Luke Skywalker redime a su padre, recordar las tres primeras películas es la condenación, la caída del padre. Y en lo que nos cuentan estas películas es precisamente la caída de Anakin Skywalker. Y este narrar la caída de Anakin Skywalker a mí me parece un verdadero logro. Un verdadero logro, no voy a decir cinematográfico, que no se define, pero un verdadero logro en la cultura popular. Es decir, Star Wars es cultura pop, es uno de los grandes momentos, ¿no?, de la cultura pop contemporánea en nuestro tiempo. Yo de niño lo disfruté muchísimo. Recuerdo haber sido un niño de los 80 totalmente fascinado, ¿no?, con la saga de Star Wars. Y para mí, si la primera saga de Star Wars es el viaje del héroe de Joseph Campbell, con estas tres películas que hizo, La amenaza fantasma, La guerra clon y La venganza de los Sith, creo que se llamaban, ¿verdad? Lo que consigue es un logro interesantísimo que poner sobre la cultura popular, en el tapete de la cultura popular, que es la caída. La caída entendida, fijaos bien, lo tengo aquí subrayado en mis apuntes que he tomado al respecto, como una suerte de terapia a la inversa. Dejadme que lo explique. Mirad, el viaje del héroe, el viaje arquetípico del héroe, tal como le plantea Campbell, no solo es la estructura de fondo de infinidad de mitos y leyendas, sino que remite en última instancia a una dimensión espiritual. Hay un proceso de autoconocimiento y liberación del protagonista respecto de su yo oscuro, de lo que los psicólogos llamarían, los filósofos, el ego. Antropológicamente habría un yo fenomenológico, es el yo oscuro, que es incapaz de reflejar ninguna instancia supraindividual, es incapaz de reflejar ninguna luz o conciencia supraindividual. El yo oscuro es un receptáculo de todo lo que es el mero psiquismo, biografía, trauma, herida, temor, apego que genera el sujeto cotidiano. Es decir, el tipo humano cotidiano vive en el yo oscuro, en el ego. No establece una instancia de lucidez y conciencia supraindividual que le permite trascender dicho ego, que al fin y al cabo es un agregado de experiencias que a lo largo de la infancia, la juventud, condicionan una biografía, unos apegos, unos temores, unos traumas, unas heridas, unas querencias que ni mucho menos le están dando al sujeto una verdadera verticalidad y centralidad. Entonces, en el viaje heroico que plantea Campbell, no solo se desvela una estructura de fondo, narrativa, en la leyenda universal del héroe, sino que la leyenda universal del héroe trasluce un proceso de descondicionamiento y liberación interior, de conquista de uno mismo, de empoderamiento de uno mismo, más allá de ese yo oscuro, de ese ego, de ese yo fenomenológico. Bien, pues si esto es lo que en gran medida se nos narraba en la historia de Luke Skywalker y en la redención de Darth Vader, y lo que sostenía de manera arquetípica el Star Wars originario capítulo 4, 5, 6, aquí lo que encontramos es justo al revés. Anakin Skywalker va a ser víctima de una terapia a la inversa. Anakin Skywalker
no va a poder desarrollar una madurez personal que le permita ubicarse en una dimensión supraindividual de sí mismo, desde la cual descondicionarse de su trauma, de su infancia, de su temor, de su apego, de su rabia, de su frustración, de sus dudas. De hecho, quien le va a hacer esa terapia a la inversa, le va a convertir en víctima total de sí mismo, víctima de su yo oscuro, de su ego, es el senador Palmatine, el gran Lord Sid. Le hace una terapia a la inversa. Fijaos, lo que hace es, le mentoriza, en el camino del héroe aparece el mentor, que es el que le indica que tiene que cruzar el umbral y emprender el camino de conquista interior que pasa por bajar a la cueva y, entre comillas, derrotar al dragón, que es a su vez un enfrentarse con uno mismo, ¿verdad? Bien, pues aquí el senador Palmatine, el futuro emperador, mentoriza a Anakin Skywalker para llevarle justo al camino contrario. Le quiere bajar al bosque oscuro para decirle que su frustración, que su miedo, que su temor, que su rabia, que su orgullo es su verdadera esencia. Senor Palmatine le viene a decir sutilmente a Anakin Skywalker, ese yo oscuro eres tú. El trauma biográfico que arrastra Anakin, el niño traumado que es Anakin Skywalker, la inmadurez de fondo que subyace a su rabia, a su orgullo, a su apego desordenado hacia su esposa, a su temor a perder lo poco que cree que tiene. Todo esto que le está ofuscando el entendimiento, la lucidez y la conciencia, no lo va a trascender ni lo va a vencer, sino que por mediación del senador Palmatine se va a convertir en el centro de su personalidad. Es decir, no lo vence, sino que se convierte directamente en la puerta a su condenación. Una condenación en la que, a través del senador Palmatine, del futuro emperador, se le viene a decir que su rabia y su frustración, que su orgullo y su herida, que el supuesto trauma que podría tener y que debe trascender, no lo debe trascender, sino que es su verdadera identidad. Hace del apego y el temor que carga en su alma Anakin el centro de su personalidad. Y entonces sí, su caída definitiva. En esa escena desgarradora de la película tercera, ¿no? La venganza de los Sith, cuando ya medio mutilado por Obi-Wan Kenobi, que ha sido su maestro y su amigo durante años, le grita desde el suelo desesperado, te odio, te odio, te odiaré siempre, ¿no? Obi-Wan Kenobi. Claro, a partir de ahí, simbólicamente, la máscara que llevará Darth Vader, la máscara que aliena a Anakin Skywalker, el yo oscuro que aliena totalmente, que tapa aparentemente para siempre a Anakin Skywalker. Y no solo le tapa y le convierte en Darth Vader, sino que como Darth Vader le convierte en el esclavo, en el siervo, en el perrito faldero del emperador. Toda esa rabia, esa frustración y ese odio, al final instrumentalizados por el brujo negro, por el nigromante que ha sido el señor Palmatine, el señor Sith, que ha conseguido tener un discípulo mediatizado, alienado, víctima de todo aquello que en realidad debía haber trascendido. Si Anakin hubiera seguido el camino del Jedi y lo hubiera llevado hasta el final, el camino de caballería, entre comillas, andante, que implica la orden del Jedi, le tendría que haber conducido a la dimensión supraindividual de su personalidad, a esa dimensión de lucidez y conciencia más allá, descondicionada del yo oscuro, del yo egoico. Bien, pues en lugar de haber vivido esa experiencia de liberación y conquista interior, a través de las acechanzas, manipulaciones y corrupción del senador Palmatine, le ha ocurrido justo lo contrario. Ha entrado en un proceso de terapia inversa, donde poco a poco él ha ido, por decirlo así, fosilizando, petrificando su personalidad en torno a la rabia, la frustración y el miedo. Porque recordar que Anakin vive instalado en el temor, en el miedo a perder a su esposa porque perdió a su madre, en el niño rabioso y frustrado porque no tiene algo que quiso tener y no ha sabido asimilar la pérdida. Entonces,
Anakin Skywalker es víctima de sí mismo por intermediación del emperador, que a través de esa terapia inversa le hace bajar a la cueva del dragón para decirle, ese dragón eres tú. Le hace sumergirse en la oscuridad para decirle, esa oscuridad que tienes que iluminar, no la ilumines, eso eres tú. Y entonces su yo oscuro, su ego, se convierte en el centro unilateral y déspota de su personalidad y paga el precio. La máscara que le tapa, la máscara de Darth Vader, simbólicamente es Anakin tapado, y su esclavitud respecto del emperador es la muestra de que el camino de quien hace del apego y el temor el centro de su personalidad es un camino de alienación y esclavitud. Por eso digo que aunque los capítulos 1, 2 y 3 no tienen la fuerza poética, cinematográfica, ni han colonizado la cultura pop o de muchas generaciones, la mía, ¿no? Quedó totalmente marcada por estas películas. Esos capítulos 1, 2 y 3 no tienen esa fuerza. Sí que es verdad que para mí son un logro narrativo en el ámbito de la cultura popular de nuestro tiempo. Pues si las ves de manera reposada, si las ves atento, trascendiendo los fuegos artificiales que el cine de Star Wars necesariamente implica, si vas al fondo del argumento, que es la caída de Anakin Skywalker, se nos cuenta de manera muy interesante y a mi entender, me atrevería a decir ortodoxa respecto del planteamiento que haría Joseph Campbell en El Camino del Héroe. Es decir, George Lucas, al diseñar la caída de Anakin Skywalker, sabe hacer una lectura inversa al Camino del Héroe. Porque Anakin recibe la llamada, encuentra el mentor, cruza el umbral, se somete a las pruebas, baja al bosque oscuro, recibe el don, vuelve a la vida ordinaria, hace el viaje completo, pero es a la inversa. Al lugar al que baja no es a vencer y conquistar, derrotar al dragón y rescatar a la princesa, encontrar el talismán y obtener el don con el que vuelve a la vida ordinaria. No, estoy usando las imágenes propias del ciclo heroico de Campbell. No, es justo al revés. Él baja a ese agujero negro donde debemos vencer para, engañado por el senador Palmatine, decirle, eso que quieres vencer, que te atormenta, eres tú, es lo mejor que hay en ti. Entonces, al final lo que nos encontramos, y quiero llevarlo, me quiero poner un poco intenso con esto, es que en el viaje del héroe de Joseph Campbell hay una elevación ontológica. El héroe se eleva ontológicamente, es decir, en la vertical del ser y por encima del devenir. Trasciende lo que sería el mero psiquismo egoico, ese yo oscuro, agregado de experiencias, traumas, filias, fobias, que el ser humano de manera natural genera en el proceso de su infancia, juventud, adolescencia. Entonces se le niega la elevación ontológica de una madurez que implica una articulación supraindividual de la personalidad. Entonces no se eleva ontológicamente, sino que muy al contrario, desciende ontológicamente hasta ser esclavo inconsciente de su trauma, de su herida, de su pequeña y miserable biografía personal. Pequeña y miserable como es la biografía de casi cualquier ser humano, llena de limitaciones, dudas y temores. Bien, pues él acaba haciendo de eso el centro de su personalidad. Y lo hace por esa suerte de terapia inversa en la que el señor Palmatine dice, este joven tan poderoso, que podría ser un gran Jedi, tiene una herida que arrastra desde mí. Yo voy a través de esa herida convertirle en Darth Vader. Entonces también es interesante el papel del senador, ese mentor a la inversa, el maestro a la inversa, el camino contrainiciático. Podríamos usar aquí la imagen de René Guénon, el maestro contrainiciático. Entonces, claro, resulta también a partir de aquí muy bonito. Lo hablamos la otra vez, quien nos esté escuchando, que por favor no deje de escuchar, no deje de ver el capítulo primero que hicimos sobre Star Wars, comentando las películas 4, 5, 6. Bien, pues allí subrayábamos lo bonito del fin del retorno del Jedi. Darth Vader está tapado. Su máscara es el símbolo de que Anakin está tapado. Lo he dicho mal. Anakin está tapado por Darth Vader. Bien, quien redime a Anakin y le permite quitarse la máscara, y como dice literalmente la película Anakin Skywalker, déjame que te vea por una vez con mis propios ojos. Lo que le redime es el amor de su hijo y hacia su hijo.
El amor filial del padre y el hijo le permite recordar a Anakin Skywalker quién es, más allá de ese yo herido, frustrado, rabioso, ¿eh? Que le lleva incluso a propiciar la muerte de su esposa. Es una escena que hay que recordar en La venganza de los Sith, cómo Anakin llega a perder lo que más ama, su propia oscuridad provoca la muerte de lo que más ama. Bien, en la escena final de Retorno del Jedi, ese reencuentro con el amor profundo e invencible del padre hacia su hijo, el orgullo que despierta en él la contemplación de su hijo, la integridad de Luke Skywalker. Recordemos que nosotros reivindicamos a Luke Skywalker en el Retorno del Jedi. Es un caballero íntegro, incorruptible, incorruptible. Bien, pues esto es lo que despierta el amor de Anakin más allá de la máscara de Darth Vader y le libera y le redime y le recuerda quién es. Como si su yo esencial, que nunca llegó a conocer, que nunca llegó a ponerlo en el centro de su personalidad, pues el trauma y la herida siempre lo taparon. Y la terapia inversa del senador Palpatine terminó de esconderlo bajo la máscara negra de Darth Vader. En la escena final de Retorno del Jedi, el amor filial le permite redimirse, quitarse la máscara, en esa escena tan bonita, decirle a Luke, quiero verte aunque sea una vez con mis propios ojos. En definitiva, viva Star Wars, maldita sea. Estas 6 películas son una maravilla. Y no digo que sea una maravilla desde el punto de vista cinematográfico, ni yo no sé de cine, no soy muy cinéfilo, los que me conocen saben que no soy muy cinéfilo, pues no sé hablar de cine, no sé localizar los logros cinematográficos. Lo que sí sé es que una película puede llegar a colonizar la cultura popular, ocurría más antes de Internet y antes de las redes era más fácil que una película colonizara una generación entera, su cultura popular. Bien, lo ha conseguido Star Wars y lo que ha puesto sobre el tapete mediante esa colonización ha sido algo valioso. En los capítulos 4, 5, 6 ha puesto sobre el tapete esa cosa tan bonita que es el viaje del héroe, a través de la saga de Luke Skywalker redimiendo a su padre en esa escena final del Retorno del Jedi, y de manera, a mi entender, muy inteligente, casi brillante, en los capítulos 1, 2 y 3, nos han contado la caída de Anakin, y nos la han contado muy bien. Esa suerte de terapia inversa. El protagonista llega traumado y herido. Y llega traumado y herido a la Orden Jedi, donde Yoda advierte que hay mucho odio y rabia y frustración en el joven Anakin. Yoda lo advierte. Y no sabe sanar esa herida. No sabe darle las herramientas que necesita para vencerlo. Pero igual que Yoda lo ve y ni Yoda ni Obi-Wan Kenobi consiguen darle las herramientas a Anakin para que trascienda su pequeña biografía, su miserable historia personal, se convierta en un caballero Jedi íntegro, igual que no son capaces de darle ese camino. Sin embargo, el señor Palpatine también lo ve. Dice, este joven poderoso tiene una herida que si yo se la trato, no se la voy a curar, sino que la voy a poner en el centro de su personalidad. Y su rabia, su frustración, su temor y su apego me van a convertir en Darth Vader. Le voy a decir, eso que tendrías que superar, no lo superes. Es tu poder, es tu fuerza. Entonces, claro, a partir de aquí, insisto, creo que la película pues tiene un logro interesante en el ámbito de la cultura pop de nuestro tiempo. Y yo la verdad es que reivindico así Viva Star Wars, me parece una maravilla lo que ha aportado George Lucas a la historia presente. Se puede pasar por la vida aportando poco, mucho o nada, y a George Lucas hay que decirle que ha aportado mucho y que yo celebro enormemente que nos haya querido bueno, pues, compartir con nosotros su imaginación, su historia de Star Wars, de caballeros andantes del retrofuturo pasado, ¿no? Recordar que empieza diciendo hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Bien, pues nos haya querido compartir esta historia, porque yo creo que recomendaría ver las 6 películas seguidas, detenidamente, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y verlo desde esta idea del sujeto traumado, símbolo del alma traumada humana, del estado de pecado original, se diría en el catolicismo,
del estado de avidia, de ignorancia metafísica, ignorancia de sí, de ignorancia espiritual, que se diría en el Sanatana Dharma, de ese estado de carencia que tiene que el héroe vencer mediante la aristeia, mediante el arete en el mundo griego. Bien, pues ese protagonista, vamos a verle cómo cae, mediante el engaño demoníaco, el engaño casi luciferino que le va a hacer, que le va a hacer el senador Palpatine, y luego cómo Luke es justo lo contrario. Es el caballero íntegro que desde su integridad consigue por el amor filial la redención por amor de Darth Vader en la escena final de Retorno al Jedi, que para mí es el momento máximo de toda la saga. Y hasta aquí, bueno, pues una primera aproximación con los temas que yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, como yo trabajo las cosas, quiero poner sobre el tapete si tenemos que hablar de los capítulos 1, 2 y 3 de la saga de Star Wars. Pues yo opino lo mismo que tú. Y cuando estaba viendo sobre todo la amenaza fantasma era, os he hecho yo para que me estéis castigando viendo estas películas? Comparadas con los 4, 5, 6 no tienen nada que ver a nivel de disfrute para la hora de verla. Pero hay una cosa que sí que has explicado muy bien, lo que hace Palpatine con Anakin, pero tampoco has explicado toda el lienzo completo, porque si te fijas, vamos a hacer comparaciones para que la gente nos pueda entender. El, lo que es el Concilio Jedi parece casi un Vaticano segundo. Y de hecho se tiran las tres películas tratando como una mierda a Anakin. De hecho, Palpatine se aprovecha de eso, porque si los Jedi hubiesen tratado a Anakin como a otra Jedi cualquiera, no habría llegado a ese punto de que Palpatine se lo habría tirado hacia él. De hecho, hay momentos, o sea, en todas las películas desconfían de él, incluso o sea, aunque lo aceptan no por obligación de Palpatine en el concilio, ya le dicen que no lo van a considerar un maestro. Cuando al final el mismo Anakin le dice que, oye, que Dios es el Lord Sith, le dice, vale, tú quédate aquí, y si es verdad, te habrá ganado mi confianza, casi al final de las tres películas, ¿sabes? Que han pasado 10 o 15 años. Si a eso luego le sumas, incluso cuando se enfrenta a Obi-Wan, Obi-Wan cuando lucha, lo deja, está agonizando tanto que lo quiere, no lo remata, incluso cuando está ardiendo, lo deja que muera sufriendo. Al final es Palpatine, el que herido lo coge y lo convierte en una máquina. O sea, o sea, que no solo culpa de Palpatine y de que haya sido débil Anakin, sino que también tiene mucho que ver lo que los Jedis, cómo tratan a Anakin. Y otra cosa Yo, más yo, otra cosa más. Otro ejemplo, por ejemplo, es cuando muere la madre, Anakin está un mes haciendo esas pesadillas. ¿No pudieran haberse acercado Obi-Wan y él a la semana a ver qué habría pasado y a lo mejor todo habría cambiado? Claro, porque la muerte de la madre es lo que luego marcará las pesadillas con la muerte de Padme. el trauma, ese es el trauma que él Claro, arrastra. Ese trauma es la palanca de fuerza para el señor Palpatine hacerle eso que he llamado terapia inversa. O sea, en lugar de curarle, lo que le hace es abundarle en esa herida hasta corromperle. Ahora, vamos a ver. Cuando tú dices que el Concilio Jedi es un Concilio Vaticano II, bueno, vamos a ver. Yo creo que lo que ocurre aquí es que también de manera muy inteligente George Lucas nos plantea, por un lado, que el concilio no puede evitar ser prudente con Anakin. Yoda ha visto la herida. Recuerda que al principio no le quiere aceptar. Dice, este joven viene demasiado cargado ya con trauma y con herida. Y veo mucho odio y mucho temor en su corazón. Veo mucha rabia. Y este es el camino que nos lleva al lado oscuro. Es decir, cuando te apegas y temes, cuando temes y apegas, cuando eres incapaz de liberarte del temor y del apego, es imposible construir esa elevación ontológica, esa dimensión supraindividual de la personalidad. Entonces, Yoda lo ve y por eso el concilio Jedi es prudente con él. Y él le puede el orgullo, porque cuando tú te enrolas en una orden monástico-guerrera, cuando tú te enrolas en la orden del temple, cuando tú te enrolas en la orden Jedi, cuando tú entras en el ashram de Swami Yukswar, tendrás que apechugar, que te pongan a barrer, que te pongan a cocinar, que no te enseñen todavía la doctrina más que en sus instancias más básicas y que seas puesto a prueba. No vas a llegar a lo que sería el núcleo del concilio así como así. El cargo de maestro lo tienes que ganar.
Y no vas a ser maestro simplemente porque seas buen espadachín. Vas a ser maestro porque eres señor de ti mismo. Entonces, es verdad que se establecen barreras y prudencias, pero me parece que tienen su lógica. Ahora, igual que digo esto, creo que de manera interesante George Lucas nos pone sobre el tapete que el concilio de Dai es, entre comillas, humano. Digo entre comillas humanos porque hay distintas razas alienígenas también, ¿no? Pero digo que es humano en el sentido de que puede fallar y equivocarse. Es decir, ahí no están sentados un concilio de Budas, ¿no? Completamente iluminados, ¿no? No. Son guerreros, son sabios, son maestros de la fuerza y no se puede decir que sean personas ordinarias en el yo egoico fenomenológico. Tienen una dimensión interior de trascendencia. Tienen una cierta elevación ontológica respecto del tipo humano ordinario. Claro que sí, pero siguen siendo humanos y pueden verse condicionados por el error, por la no comprensión total de la situación. Entonces yo creo que en este caso lo que tú planteas es que si bien es verdad yo considero legítima la prudencia y la disciplina de paciencia a la que someten a Anakin, precisamente porque es impaciente, tendrá que esperar. Si a ti te viene alguien impaciente a la escuela a formarse, lo primero que tienes que hacer es, vas a tener que ser paciente con él. Bien. Pues yo entiendo que esa prudencia es correcta, pero al mismo tiempo entiendo que ellos no se dan cuenta de cómo se están moviendo los hilos y de cómo el senador es en realidad el Lord Sith y de cómo el Lord Sith está utilizando precisamente la frustración de Anakin, su orgullo herido, para ir corrompiéndole y hacerle ese proceso subversivo por el cual le quiere hacer ver que esta es la subversión demoníaca. Esto es una cosa muy cristiana. El cristianismo, bueno, quien entienda qué cosa es el cristianismo, ¿verdad? Porque la gente ya no sabe ni lo que es el catolicismo ni nada, ni el cristianismo. Pero quien entienda qué cosa es el catolicismo y el cristianismo, se entiende muy bien lo que es la corrupción luciferina. Lucifer dice que la oscuridad es luz y que la luz es oscuridad, y que la esclavitud es libertad y que la libertad es esclavitud, ¿no? Entonces, esa corrupción luciferina se ve muy bien en cómo el señor Palpatine le hace adherirse a su rabia, a su frustración y a su orgullo. Le viene a decir, eso eres tú, que no te lo quiten, esa es tu fuerza, que no te la quiten. Entonces, entiendo lo que planteas, pero yo creo que también eso hace parte del logro narrativo que nos está poniendo sobre el tapete George Lucas en lo que es la caída de Anakin, donde recuerda que Obi-Wan Kenobi no mata a Anakin, pero no por crueldad, no porque le quiera dejar sufriendo, como digo, te torturo y te dejo ahí jodido, sino porque se ve incapaz de matar a su antiguo discípulo. Se ve incapaz diciendo, ¿cómo le voy a matar? Si sé que está alienado, si sé que no es él, si sé que, entre comillas, está ofuscado y alienado por el lado oscuro. Claro, tan alienado y ofuscado está que le puedes dar por perdido, como Obi-Wan Kenobi le dirá a Luke Skywalker en Star Wars. Le dice, a tu padre lo mató Darth Vader. ¿Recordáis que le decía eso? A tu padre le mató Darth Vader. Pero luego resulta que no, que Anakin seguía dentro, detrás de la máscara, y a pesar de todo seguía dentro, porque el amor hacia su hijo le permitió recordar quién era realmente, más allá de la rabia, la frustración, el orgullo, la inmadurez. Al fin y al cabo, Anakin es un inmaduro. Hay que pensar también cómo, yo digo, no, elevación ontológica de la personalidad. Bueno, pues hablando más en plata, hablamos de madurez. Quien sigue adherido o apegado a las heridas, orgullos, rabias o frustraciones de la infancia o juventud, no ha madurado. La persona madura está lúcida y esclarecida de apegos y temores, de frustraciones, de querencias, de filias y de fobias. De hecho, es pura arete, al modo griego. Es pura virtud y el sentido del deber. No quiero nada, solo hago lo que debo. No espero nada, solo hago lo que debo. No tengo frustraciones porque no quiero nada, solo cumplo mi deber. Soy un canal por el cual circula el Dharma. Como he dicho muchas veces, donde no hay ego hay Dharma, donde hay Dharma y acción recta. Bien, pues justo en lo contrario están aquí. Como es todo ego, no hay Dharma. Y como no hay Dharma, no hay acción recta.
recuerda que llega a matar a los niños. Recordad esa escena cruel que llega a matar a los niños. Pero más cosas si Sí. quieres, que es un tema apasionante. Luego, otra cosa también que me ha hecho, que era también hablando sobre cómo estaba de mal de esto de el concilio Jedi, es que además es clásico que llega el negro y dice, bueno, pues cuando todavía no saben ni siquiera es Lord Sith, el canciller, dicen, quitaremos canciller y nos pondremos nosotros como garantes de la República. Y el mismo Yoda dice, al lado oscuro no lleva eso, que además, claro, siendo el negro que lo dice, me hizo gracia. Pero no, A ver, chicos, vamos a una cosa que es el tema de Anakin. Anakin es un crío porque le roban su infancia. No olvidéis eso, ¿eh? Le Muy roban su importante, infancia. muy Al importante. final es un Tienes razón. esclavo. O sea, no le vamos a buscar tampoco excusas, porque está claro que es un niñato. Fijaros que a la mínima te monta la rabieta. Que se Sí, pasa te monta el así, cebolla, sí, es un inmaduro, es un inmaduro. te pasa así Pero toda la no tiene película. infancia, tiene ese trauma que es el de lo peor que te puede pasar. No Porque no tener tiene infancia. infancia, es un esclavo, ¿vale? Y aunque se lo pasa bien, dentro de eso es un esclavo y sufre. ¿Vale? Entonces, también desde el minuto uno que él decide, a la mierda todo, dejo mi mamá, me voy con estos señores, quiero ser Jedi, ¿no? Porque es como un sueño, lo primero que le dicen es no vas a ser entrenado. Acordaros de eso. Es decir, el chaval ya es un niño, va al Consejo Jedi y le dan de palos. El Consejo de Jedi le da de, que no es una excusa, pero el Consejo de Jedi le da de palos y desconfía de él todo. Pero aquí hay una variable que no habéis visto los que no habéis seguido la serie de Clone Wars, que son los 7 años de guerras clon. En esos 7 años de guerras clon, en los cuales casi Anakin gana la guerra solo. ¿Por qué? El Consejo Jedi delibera y es prudente. Anakin actúa. El Consejo Jedi, bueno, creo que no deberíamos hacer. Anakin y sus tropas clones, que luego serán la famosa 501, el puño de Vader, ¿no? Que someterá a la galaxia entera, lo soluciona. Entonces, con Obi-Wan en muchos casos. Obi-Wan dice no hagas esto, Anakin lo hace igualmente y gana. ¿Qué quiero decir? Hay ahí una... Primero, entendamos que el Consejo Jedi se acaba convirtiendo en generales. No olvidemos eso, son todos generales. Los Jedi del Consejo y Anakin también, aunque no estén en el Consejo, ¿eh? Porque todo el tema de que será maestro, no lo será y tal, es ya en la tercera película. Pero entre la 2 y la 3 en las Guerras Clon, él llega al rango de general. Él es general, cuando al principio solo ayudaba a Obi-Wan. ¿Vale? Entonces, es un tío que es general, general por derecho, unos Jedi que se ven abocados a ser generales cuando eran hombres de paz, ¿no? Es decir, ahí el caos mental que tienen es brutal. A todo esto, Anakin es mega impulsivo, no les hace ni caso, pero sí que es verdad que como héroe de guerra lo es, sin duda, mucho más que todos los demás. Entonces, encima de todo eso, le niegan los honores de eso. Él es un frustrado y para remate está con todo el lío de Padme, de liarse con ella y demás, y de no renunciar. Es decir, él hace mal, lo lleva mal, sigue haciendo mal, encima los demás le meten el dedo en la llaga y él explota. Y es una diferencia muy importante entre Obi-Wan y Anakin. Eso tampoco sale en las películas, pero también Obi-Wan tuvo un amor de juventud al cual renuncia para ser Jedi. Anakin tiene un amor de juventud al cual no renuncia para ser Jedi. Esa es la diferencia. Y ese temple que tiene Obi-Wan siempre y que, por ejemplo, en la serie de Clone Wars se ve mucho en las decisiones de guerra y demás, Anakin no lo tiene. Anakin es echado para adelante, es todo corazón, no es cabeza, le echa huevos y como sus habilidades son superiores de verdad a todos, sale victorioso. Pero la mayoría de veces sale victorioso porque él es el puto amo. Si él, fijaros incluso una cosa, ¿por qué pierde contra Obi-Wan? Por su ego. Él es mejor que Obi-Wan, Es su pero, orgullo el que pero le su fastidia. orgullo. Sí, sí, sí. Entonces, ahí tienes, ¿no? El tío que es el puto amo y encima se lo cree, es capaz de cagarla contra tíos que no lo son, que son más humanos. No, es que lo que estás diciendo es muy interesante y en realidad abunda en la idea que yo quería poner sobre el tapete, porque es verdad que el tema de las guerras clon se hizo la serie, pero hasta donde sabemos, y tú lo conoces mejor que yo, señor Cangrejo, el argumento de las guerras clon ya está en la cabeza de George Lucas, es decir, él conoce lo que ha pasado en las guerras clon cuando hace las tres películas. Sí. Si no te hace una película contándote las guerras clon y cómo Anakin se convierte en una especie de Julio César, no te lo cuenta, pero es verdad que él cuando escribe las tres películas, él dice,
Anakin es un héroe de guerra cuando llega la tercera. Es un héroe de guerra. Bien. Entonces, al fin y al cabo aquí lo que se hace es un poco darme más la razón porque lo que nos encontramos es que él, dotado de manera natural de una conexión más profunda con la fuerza, recordar que tiene el nivel de milicroidianos o como se diga eso, más alto en la sangre que nadie, ¿verdad? Dotado de ese poder, es capaz de vencer las guerras, tener esa impulsividad, pero nada de eso le hace mejor Jedi. Le puede hacer mejor guerrero o le puede hacer mejor general. Así es, así es. Nada de eso le hace mejor Jedi, que esa es la clave. Entonces, aquí lo que ocurre es que el Consejo Jedi, cuando no le quiere formar, cuando le va poniendo barreras, es porque sospechan que en él hay una herida sin curar. Y la herida sin curar es la puerta del lado oscuro. En la frustración, en el orgullo, en el narcisismo, en el apego, en el temor. Vamos a ver, vamos a decirlo claro, en el pecado. ¿De dónde sale el pecado si no es de todo eso? Y cuando reflexionas en la tradición cristiana, ¿qué es el pecado? Sino la materialización de aquello que deriva de ese yo oscuro, de apegos y temores, rabias y frustraciones. Entonces, él está todavía, por decirlo así, muy vulnerable al pecado. Y por eso le van poniendo esas barreras. Lo que no quita que él sea un guerrero terrible, tremendo. Un guerrero dotado de un don casi sobrenatural que el resto no tienen. Pero puede ser en lo cuantitativo un gran guerrero y tener más miliocoidrianos en sangre que nadie, ¿verdad? Y ser el gran, el que está más cerca de la fuerza, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista cualitativo, es un inmaduro. Es un inmaduro. Le falta temple y señorío. No sabe quién es. De hecho, tampoco sabe quién es que el senador le puede engañar. Y de manera luciferina, demoníaca, le puede decir, no, 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 si tu rabia y tu frustración son tu razón de ser. Si lo que ellos llaman pecado es tu razón de ser. Entonces, claro, por eso digo que la película tiene un logro muy interesante. Que obviamente, no es excusa, como tú decías, porque claro, le ponen barreras, le putean, lo que sea. Que es más fácil equivocarte si encima no te ayudan. Claro, aquí lo que había que decir es que efectivamente los Jedi son prudentes, pero no le dan herramientas, no le ayudan. Te van dejando solo, supongo que no se dan cuenta. Entiendo que Obi-Wan Kenobi, a lo mejor lo sabes tú mejor si has seguido la serie de las Guerras Clon. No sé si Obi-Wan Kenobi o Yoda no terminan de ayudarle, de darle las claves que le permiten paulatinamente descondicionarse de ese yo oscuro. Es que no se descondiciona de él. De hecho, al final el yo oscuro le come, se convierte en Darth Vader. Que aquí, quien esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Todos tenemos un yo oscuro que vencer. Ese es el argumento de Campbell, ese es el argumento del arquetipo heroico, ¿no? ¿Quién vence a tu dragón sino tú mismo? Lo que pasa es que Anakin no vence su dragón, se convierte en su dragón. Y a lo mejor se lo ponen fácil porque quien le tendría que haber ayudado no le ayuda, no le termina de dar herramientas, le hace un corte y le dice, sé paciente, pero al mismo tiempo no le da claves para ir descondicionándose. Y aparece el otro cabrón, que es el senador Palpatine, que dice, yo te voy a dar claves, pero para que bajes a la cueva del dragón, le mires a los ojos y digas, tú eres yo. Entonces ya se produce la posesión, entre comillas, casi demoníaca, en la que Claro, cae Darth. el problema, Gonzalo, es que también él, que no va a renunciar a Padme, porque todo este lío es por Padme, eh, o sea, primero no le cuenta a Obi-Wan nada sobre lo de ella, pero es que lo segundo es que hubiera estado obligado a ser expulsado. Es Ya, decir, la Orden Jedi tiene muy pocas normas, pero el celibato es una de las que no es cuestionable, ni, ya. ni, lo, ha, ni lo ha sido, o sea, ¿cómo se llama? Ni lo ha sido nunca, es decir, es clave por el tema del deshacerse del apego. Exacto, no puedes tener vida mundana, no puedes tener vida mundana cuando eres solo servicio. Por Estás eso solo al también, servicio pues, como el templario, estás solo al claro, servicio de la cristiandad, pues no puedes casarte y tener hijos porque ya estás casado. Estás y, casado con y, Dios, con la iglesia, con la cristiandad, ya y estás casado. por eso es tan importante, a excepción de casos muy raros, y luego que se le han hecho venir 40.000 veces en las nuevas películas, pero en esa época Anakin ya era mayor y ya tenía apego a mamá.
No subestimemos que la mayoría de niños eran huérfanos que no saben ni quién es su padre ni su madre, Ya. ¿vale? Ese es el Él tema. llega, él Entonces, llega con la carga, él llega con la carga. Si él llega, llega ella como un llega niño con, traumado. ella llega con los problemas. El resto de gente mayor que se ve instruida en la fuerza en la saga no son Jedi, son soldados X, mandalorianos, lo que sean, instruidos en arte Jedi, pero no Jedi. Hay una diferencia. No es como alguna gente normal domina la fuerza, pero no son instruidos expresamente y Claro, claramente en ella, al menos mientras la Orden Jedi exista. Luego, con la caída de la Orden Jedi, la época del Imperio, hay casos más dispersos. Pero antes, no olvidemos eso. Anakin ya era mayor, ya amaba a su mamá, ya tenía primos, como aquel que dice, ¿sabes? Sus amiguetes, ya había tenido vida. Y lo que se quería es que un Jedi no conociera más vida que la Orden, porque así no sí, podía un tener poco como un afecto. monje Shaolin, ¿no? Que también le gusta mucho el mundo oriental. Recuerda, a George Lucas le gusta mucho el mundo oriental. Tenía la impresión de que los Jedi, que te hacen como los Shaolin. Desde niño entras y te conviertes solo en eso. No tienes personalidad mundana, no tienes personalidad terrenal, tienes solo la personalidad monacal de la ascesis heroico y guerrera del Shaolin, ¿no? Me ha venido a la cabeza la idea del monje Shaolin. Pues me da la impresión de que él está manejando esas ideas de orden monástico-guerrera. He dicho antes la orden del temple porque es la más paradigmática en Occidente, ¿verdad? El monje guerrero templario renuncia a su vida, renuncia a su esposa, si la tenía o si no la tenía. En el momento que se enrola, deja de tener un yo personal que tiene un feudo, que tiene una mujer o que tiene unos hijos o que tiene un castillo. Ya no tienes nada. Non nobis domine, nada para nosotros, Señor, ¿verdad? Entonces los Jedi se mueven en esa ecuación, non nobis domine. Y es verdad que, claro, Anakin es al revés. Es que él tiene más cariz de un señor de la guerra con feudo, linaje, tierras y conquistas que de un guardián de la tradición. Es que el Jedi es el guardián de la tradición. Es que guarda la tradición que debe sostener la república de los distintos planetas, galaxias y constelaciones. Es el que conoce la verdad metafísica que subyace a todas las cosas y la defiende con su ejemplo y con su espada láser. Fijaros que aparte del ego, el ego lo podría haber superado, porque muchos Jedi tendrán ego. Mace Windu, que es Samuel L. Jackson, tiene ego, se cree el puto amo. Fijaros, va de puto amo. Pero aparte, en la serie de Clone Wars va de puto amo. Tiene el rollito ese, como Ice-T, el rapero, ¿sabes? Llego yo en la sala y soy el puto amo, I'm the boss, I'm in the house, ¿no? Tiene ese rollito, Samuel L. Jackson, porque es el rollito que tiene él como actor. Lo ha tenido en todas las películas, en Pulp Siempre hace de Fiction, lo mismo, siempre hace de eso, pues, es verdad. en Star Wars en las películas es menos claro, pero en Clone Wars y demás sí, ¿no? Entonces, el tema cuál es, Anakin, si no hubiera tenido el apego de mamá, de su madre, es Anakin puto amo, ¿no? Que en Clone Wars se ve mucho. El Anakin puto amo con la Ahsoka Tano, que es su aprendiz, porque es eso, sin ser maestro, le dan un aprendiz de lo puto amo que es. Eso no sale en la película, pero sí en la serie. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es Anakin puto amo. Anakin podía haber sido el Jedi chuleta, pero en verdad lo que le hace ir al lado oscuro es su apego. ¿Por qué? Porque la primera vez que se deja llevar por el lado oscuro y mata a los moradores de las arenas, los ¿Sí? mata por el apego a su mamá. Y luego la segunda vez que ya se le va la olla a full, que es cuando mata a Mace Windu y luego a los niños y demás, es por su apego a Padme. Sí, O sí, sea, sí, realmente las idas de olla bestias son por sus apegos pero eso está hecho prohibidos, sus aposta por apegos George prohibidos. Lucas, ¿eh? George Lucas sabe muy bien lo que está contando. Claro, no es gilipollas. Él conoce Sí, muy pero bien la psicología del arquetipo del héroe y al mismo tiempo dice, ¿qué sería lo contrario? ¿Cómo se produce la inversión del camino heroico? Mediante un apego desordenado. Un apego desordenado porque realmente el amor que siente a su madre o a su mujer es normal, pero lo tiene desordenado porque el tío es un tarao. No te sí, puede tener pero un trauma. Él arrastra un trauma que le impide tener un apego sano. Es decir, es incapaz de querer sin poseer. Es incapaz Eso. de querer desde un centro liberado. Él siempre quiere en posesión y en temor. Ten en cuenta que su apego también se basa en el temor y la rabia. Si es que es una persona traumada, por eso Yoda no le quería. Recuerda que Yoda siempre dice, este niño no puede venir. No ya porque sea bastante mayor, sino porque además yo veo que tiene dentro una mochila. Lo que pasa es que, claro, aquí la cuestión es, si le coges, a pesar de que has visto la mochila, le tienes que tratar, colega, le tendrás que hacer terapia.
le tendrás que dar las claves Jedi que te permiten ir instalándote en esa parte de ti que está por encima de tu biografía. Porque las biografías de todos los seres humanos son miserables y poquita cosa. Los seres humanos son en realidad muy miserables hasta que son capaces de salir de sí mismos, de instalarse en ese yo superior o en ese yo esencial, en eso que llamo yo elevación ontológica o supraindividual, donde ya solo tienes sentido del deber, ya no reclamas derechos, ya no reclamas apegos ni temores, no tienes ni miedo ni temor, cumples con lo que tienes que hacer, estás en estado de arete total, la aristella que dicen los griegos, ¿verdad? Bien, pues para llegar a la aristella no solo tienes que someterte a una sadhana, una disciplina, unas tesis, sino que si encima vas con mochila, tendrán que curarte la herida, tendrán que hacerte, entre comillas, terapia, que es lo que no le hacen. Y Claro, como no le hacen, el otro le hace la terapia a la inversa. Que a mí me encanta, pues se ve muy bien cómo se la hace, ¿eh? Cuando le llega a decir, no, no, esa rabia, esa fusta, eso es de puta madre. Ese odio que te llena, eso es de puta madre, eso es tu fuerza. no, y es que además está muy bien llevada la muerte de Bindu, porque te fijas, el emperador ya se lo hace llevar muy bien, además de fingiendo de que no puede vencerle la negrata, de que yo contra él no puedo y necesito tu ayuda. Además, provoca a Bindu para que intente matarle cuando tenía que coger y llevarlo vivo al otro lado. Entonces, claro, cuando Anakin tiene el miedo de que si el emperador muere no puede salvar a su mujer o no puede salvar a Padme, y además que Bindu está rompiendo las normas Jedi en no llevarlo al consejo vivo para ser interrogado y ser ajusticiado, claro, eso es lo que hace la que tenga la discusión con Bindu y se lo, que al final se lo cargue. Sí. O sea que Mm. ahí también un buen trabajo del emperador. Bueno, que al que hace de emperador, a los que hemos visto las películas antiguas ya sabemos quién era, pero hay que darle un papel de Oscar porque, o Vamos sea, a ver, es que hace un papelazo, hace un el emperador papelazo. hace un papel muy, no sé, eh, a veces se nos olvida, ocurre más en el siglo XIX, cuando se empezó a tratar al demonio como si fuera una especie de bello tenebroso, seductor tenebroso, en el Paraíso Perdido de Milton, la obra de Lord Byron, ¿verdad? Entonces, se nos olvida cómo en la tradición cristiana eh, el demonio tiene esa dimensión luciferina de mentiroso, de engaño. El senador Palmatine va tejiendo de manera egoísta y manipuladora todo. Y es un manipulador demoníaco, que manipula de manera demoníaca a Anakin, que le hace decir, el pecado es virtud y la virtud es pecado. ¿No os dais cuenta que esa es la clave al fin y al cabo demoníaca? No, el pecado es la virtud y la virtud es el pecado. Bien, pues eso es precisamente lo que hace el senador Palmatine con Anakin. Le dice, te curarás de la herida si haces del pecado virtud. Como sigas pretendiendo cultivar la virtud frente al pecado, no conseguirás salir de tu frustración y de tu rabia. Entonces, para mí al final, George Lucas hila fino. Un tema también muy importante que la película trata de soslayo, pero creo que, es que tenemos que discutir nosotros, porque además a nosotros nos viene muy al pelo. Siempre hablamos del retorno del rey, o en este caso el retorno del Jedi. Pero es curioso porque la película trata de justo lo contrario. Trata del falso profeta, que es Qui-Gon, que cree que Anakin va a ser el elegido y de elegido no tendrá nada. Al revés, Ya, será el que generará la caída. ya, es muy interesante ese tema. De hecho, ahí eso es una variable que introduce George Lucas. Es decir, aparece el mentor, que es el Liam Neeson, ¿no? El Jedi este, que es un Jedi íntegro, ese es un Qui-Gon, caballero templario, ¿no? Pues este caballero templario dice, ostras, este niño, a ver si va a ser el de las profecías. Y resulta que es al revés, que es precisamente ese niño que porta ese nivel de milicoidrianos o como se diga, el que da la vuelta a la tortilla y coloca al emperador en el centro, es decir, al señor del ego, al que corrompe todo a través del yo oscuro, le pone en el centro. Entonces, es verdad que sin embargo ocurre hoy un tema interesante y es que Anakin es el que, por decirlo así, pone al emperador en el centro al final, provoca la caída, pero recuerda que el retorno del Jedi es quien mata al emperador y permite poner fin al imperio. La verdad es que la trama en este sentido, si las ves las 6 películas seguidas, lo que nos cuentan, de Puede verdad, ser el insisto, elegido igualmente. claro, es que viva Star Wars, es súper bonito, o sea, le vemos caer, le vemos herido por Obi-Wan medio muerto gritando, te odio, tú fíjate a su maestro, te odio.
Y al final del Retorno del Jedi le dice, quítame la máscara, hijo mío, que te puedo ver con mis propios ojos. Acaba de tirar el emperador a un pozo, a un no sé qué, ¿no? A un respirador de la nave y la ha matado. Es una pasada. Le vemos la caída y la redención. Y vemos la caída y la redención, por un lado la redención por amor, la caída por inmadurez, por terapia inversa, y luego vemos ese personaje maravilloso que es Luke Skywalker, que cuando ya se viste de negro en el Retorno del Jedi, ya es un caballero total. Ya ese, por ejemplo, no se va a casar y no va a tener hijos, ¿verdad? No se va a enamorar ya ni nada. Ha renunciado, no tiene vida personal. No tiene un yo que quiera nada ni espere nada. Está en ese estadio que llamo yo de supraindividual. Es un consagrado. El Luke Skywalker es un hombre consagrado. Bien. Bueno, pues eso, que es la naturaleza propia de los Jedi, claro, Anakin no la tiene. Tiene el trauma de su madre, el trauma de la mujer de la que se enamora. Encima está dotado de especial capacidad con el don de la fuerza. Ostras, lo tenía difícil. Los Jedi no le ayudan. El senador le corrompe. Y sin embargo, al final, yo creo que sigue siendo el elegido porque es el que restaura la fuerza, destruye al emperador y equilibra de nuevo la galaxia. Y porque hay una cosa, al final, si él hubiera sido el súper bueno desde el principio, a lo mejor no hubiera acabado con el complot del emperador, el emperador hubiera tenido otro Sith, lo que fuera. Vamos, chicos, también a cosas molonas. La puta carrera de vainas de la primera película, con las apuestas y tal. Eh, a mí lo que sí que me flipa, pasa que es en parte exagerado, ¿eh? No digo por la carrera, ¿eh? El, ese ambiente muy Star Wars de las antiguas, de la cantina de Tatooine, montón de mitos raros, de razas raras y tal, Sí, en sí, la sí. carrera es a lo bestia. O sea, la carrera es a lo bestia. Porque al final, casi que por cada conductor se inventan una raza y Sí, está igual. sí, sí. Ahí yo voy a decir una cosa, y es que creo que lo hace muy bien George Lucas. En la taberna sale, en el palacio de Jabba el Hutt sale, en la carrera de vainas sale. Y es que George Lucas, siguiendo un poco casi las indicaciones de la leyenda tradicional, incluye al lumpen, al barrio bajismo, a la Exacto. mafia, a la vida Las criminal apuestas. como parte de la trama. Es decir, los protagonistas, que tienen que ser virtuosos, se ven obligados a mezclarse con rufianes, con canallas, con gángsters para hacer su camino. Hombre, y Han Solo viene de ahí. O sea, Han Sí. Solo viene de ser un rufián. Y escúchame, y Jango Fett y luego Boba también. Sí, Porque sí, sí. hay episodios de Clone Wars que es Boba Fett de niño y su banda de ¿cómo se llama? De cazarrecompensas. Que Claro, son, entonces, al final, recuerda que en el camino del héroe, que tenía como 12 pasos, el paso sexto, según Campbell, es que el protagonista tiene que pasar dificultades, recibir ayudas, ayudas paradójicas. Es decir, el héroe de repente tiene como compañero un ladrón. Esa es la leyenda. No, el protagonista de repente se hizo amigo de quién? Del ladrón que vivía en las montañas, pero sí era un ladrón terrible ya, pero acompaña al protagonista en la leyenda. Creo que ocurre así en parte del relato de Gilgamesh. Bueno, hay varios relatos en los que ocurre eso. Bien, pues aquí lo que nos encontramos es que los protagonistas de Star Wars se mezclan con esa vida lumpen y gangsteril. Y en la taberna famosa, en el palacio de Jabba the Hutt, donde está Han Solo allí congelado en la cosa esa, ¿no? En hidrógeno, no sé qué coño le congela, no una lo sé. puta locura todo. Es un disparate. Y luego la carrera de vainas, que es un ambiente completamente de mafioseo, rufianes, canallas. Y fijaros, Entonces, esa estética de circo romano, ¿no? De las gradas de circo total, romano, total, total, apostando. El, total. el, A mí y, eso me hace más entrañable. O sea, hace más sí, entrañable la saga. Me hace muy y, bonito verlo así. y luego, y otra cosa quería destacar aún de la primera, ¿vale? Porque en mi mente sigo en la primera, porque me ha apuntado varias cosas de las que hablar. El, también porque al final todo el mundo conoce las antiguas, todo el mundo las adora, pero hay mucho detractor de la primera y como a mí me gustan, pues quiero hablar cosas buenas de ella. Mira, la primera, por ejemplo, tiene el tema de el terror tecnológico del ejército de la comercial, ¿vale? El ejército de la liga, ¿cómo se llama esta? La liga Sí, comercial. como cooperativa comercial o algo así, sí, como se llame, sí, sí, sí. Ya los entendemos. El sindicato Sí, el de sindicato usureros. comercial. El sindicato de usureros. Los entendemos todos con eso. Entonces, ¿quién se enfrenta a ellos? Esos humanos Naboo que se creen superiores y que se creen los putos amos, pero que sacan las castañas del fuego unos zumbaos medio primitivos que viven en el agua.
Sí, sí. Y el mismo rey de ellos, el rey Gungan, les dice, los Nabú se creen superiores con sus naves y respirando aire, o algo así. Pero en cambio nosotros os sacamos las castañas del fuego, porque nuestro ejército de soldados ancestral, que aún monta criaturas Sí, salvajes, que orgánicas, va con animales. lanzas y catapultas, tiene las pelotas cuadradas y vosotros sois unos pichaflojas. Es que Hombre, eso es un, es verdad que es... Bueno, perdón, sí. no, decía que eso es un tema importante que también queda tal, que era el trasfondo de la película, que pasan las tres películas, si os dais cuenta, los más civilizados no quieren luchar y no quieren morir. Es un poco Europa y Estados Unidos. Si te Cierto. fijas, los ejércitos que usan son robots y los otros clones. Sí, sí, es verdad. Se quieren. Hombre, es verdad Pero que cuando. en cambio los Wookiees luchan, todas estas razas alienígenas luchan, pero los humanos no, se cagan. Los civilizados, yo diría civilizados, porque o sea, son todas razas que son civilizadas, entre Las comillas, digo. razas O bárbaras, sea, las razas sí, bárbaras a eso pelean. voy. Roma y Los bárbaros. civilizados se escudan con robots y movidas. De hecho, en lo de la Federación del Comercio, que tiene un ejército entero de robots, es interesante porque en su momento ya se criticó a George Lucas y se le vino a decir si no era una crítica al globalismo liberal, a las corporaciones, y en las entrevistas vino a decir que sí, que efectivamente era eso. O sea, que George Lucas venía a decir, se genera un poder económico comercial capaz de establecerse por encima de la soberanía de los pueblos. Y entonces pretenden tiranizar la galaxia. En realidad son manipulados por el emperador, por el senador, ¿no? Lo recordamos, ¿no? Que es el que está tejiendo los hilos. Pero es verdad que hay una vocación por parte de esta Federación de Comercio para decir qué nos importa a nosotros los pueblos y la soberanía si podemos pagarnos un ejército de robots. Pues es verdad que es un detalle interesante. Que el propio Lucas, cuando le quisieron criticar al respecto, dijo, sí, efectivamente, voy por ahí. Más cosas de la primera, señor Cangrejo, si la tienes ahí anotadas. Sí, no, no, de la primera era sobre todo eso. Y luego otra cosilla que es interesante, que Anakin no solo es puto amo Jedi, puto amo en la fuerza, es puto amo pilotando. Ya lo era la carrera de vainas y acordaros que es el que se carga el sistema de los droides siendo un puto crío con R2, casi Sí, con cuando dice, a mí me encanta cuando dice bueno, me ha dicho que me monte aquí, que no me mueva, si esto despega solo, ¿sabes? Es como, venga, la mierda. Bueno, tiene su rollito. Sí que es verdad, ojo, que el tono infantiloide de la amenaza fantasma luego bajó en la 2 y la 3. O sea, creo que el propio George Lucas se dio cuenta que se había pasado de rosca. No solo tenía un niño protagonista, sino que tenía un retrasado mental como Jar Jar Binks haciendo el gilipollas, ¿no? Y entonces tuvo que poner un poco de freno. Tuvo que poner un poco de freno. Y yo luego creo que, ya. bueno, pues termina. Te No, no, hago sí, una sí, ya está, ya pregunta. está, ya está. Ya está, ya No, está. que de esas tres te iba a preguntar, a mí de las tres la que más me gusta es la tercera. Hombre, sin duda. Porque la tercera hay una escena que me atrevería a decir que es un poco hasta de miedo. Es decir, de terror perturbador, ¿no? Que es cuando el senador le cita a Anakin en una especie de espectáculo inquietante donde están como en Una un teatro, ópera. una ópera o algo así. Y Eh, entonces es una voluta blanca que se mueve, ¿no? Es una nube blanca que se mueve, lo que están viendo, Son como y burbujas. mantienen una burbuja, ¿verdad? Y mantienen ahí una conversación que tiene un punto realmente terrorífico, es la entrevista con el diablo, literal. Es decir, es ese encuentro y dices, ostras, lo que le está diciendo cuando le dice, pero tú dudas del concilio, estás seguro de tus maestros y no crees que tú podrías a lo mejor. Tienen una conversación los dos ahí que cuando ya sabes lo que quiere el senador de él, lo que quiere hacer con él, la conversación resulta especialmente tenebrosa. A mí, salvando las distancias, me recuerda una de las escenas más perturbadoras de la historia del cine, que es la conversación que tiene Jack Nicholson en El Resplandor con el camarero del hotel. No sé si podríamos un día hablar de esa peli, es terrorífica, terrorífica, ¿verdad? Donde él, en el hotel vacío, en el hotel Overlook, encuentra que de repente en el bar hay una fiesta. Son los fantasmas del hotel. Y entonces el camarero le dice, tengo que hablar con usted. Y le lleva al baño. Y sabiendo lo que va a pasar, que va a intentar matar a su familia, le dice, has hecho ya lo que tienes que hacer? ¿Te has dado cuenta de que tienes que hacer esto? Entonces, esa conversación que tiene el camarero con el protagonista, con Jack Nicholson, donde a partir de ahí Jack Nicholson pues coge el hacha y se conocéis la peli, ¿no? ¿Habéis visto El Resplandor? Es sí, sí, terrorífico. sí. Bien, pues me transmitió, no tiene nada que ver, pero es paralelo. ¿Eh? Dos líneas paralelas nunca se cruzan, pero se pueden mirar. Bien, pues yo uso ese paralelismo. No tienen nada que ver, pero se pueden mirar.
la conversación de Jack Nicholson con el camarero del Resplandor, con la conversación, esa especie de ópera surrealista, que en sí mismo el escenario es perturbador. No están actuando, no hay una actriz cantando, hay unas como pompas blancas flotando, y entonces tiene una conversación en la que sutilmente, casi más con la mirada que con las palabras, el senador le dice, no, 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 tu corazón no se equivoca, puedes dudar de los Jedi, tu apego y tu temor son lo que tienes que poner ahí, en el centro de la ecuación. Entonces, yo creo que para mí la tercera es la mejor, en ese sentido es la mejor. La primera la he visto ahora con otros ojos, me ha parecido divertido, incluso el Jar Jar Binks ese, que al principio pues me tocó la polla, como se suele decir, no, ostras, vaya puta mierda, vaya tocada de huevos el Jar Jar Binks. Y luego la segunda para mí es al final la que menos recuerdo, la que menos me interioriza, aunque tiene también unas escenas muy interesantes, ¿no? Con el ejército clon que se está preparando, ¿verdad? En la galaxia y tal. Pero bueno, yo te preguntaba a ti, señor Cangrejo, que eres más fan de esas tres, ¿cómo las ubicarías a las tres? La tercera entiendo que es también para ti la mejor. Sí, hombre, sin duda, porque aparte de la tercera, a partir de, digamos, todo ese final que tiene casi no hablado, que es casi musical, Sí, eso es una de las vamos, de las grandes imágenes del cine. Es decir, en sí es como si fuera toda una escena grande, que es el último tercio de la película, que es casi 40 minutos, que casi sí, no hablan. sí, es Eso es una verdad. locura, o sea, es una locura. Acordaros, el funeral de Padme, el nacimiento, no hay diálogos, no hay diálogos. O sea, desde que, desde que Anakin se consagra al lado oscuro, es decir, pasa Mace Windu, el emperador, matan a Mace Windu, el emperador se queda deformado, todo, a partir de ese trozo que está la Ya, es verdad. proclamación como Ah, emperador, lo del empieza, es la templo hostia. Jedi, todo eso casi no tiene diálogos. Eso es una puta locura. Es música, o sea, es como si fuera Wagner, ¿sabes? Está la música, las imágenes. O sea, ahí George Lucas realmente, siendo las películas antiguas mejores, la mejor parte para mí de las 6 películas es ese Es trozo. verdad, no, es Es verdad, lo una podía ver así, ¿no? locura. Lo que Y es, Paco Torres en el libro también hablaba maravillas de ese trozo. claro, esos últimos 40, media hora, en el que ya están las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Es decir, el senador se ha convertido en el emperador, corrompe la república, establece un poder unilateral, unipersonal. Anakin se convierte en Darth Vader, bueno, todavía no se ha convertido en Darth Vader, pero ya está consagrado, es verdad, se ha consagrado, luego pues, al final que se convierte en Darth Vader. Pero es La verdad que tiene batalla como, de Mustafa está incluida ahí dentro. La batalla de Mustafa es una pasada, no coño. paran de pasar cosas que vas viendo el derrumbe total, o sea, la caída de Anakin es la caída de la república al mismo tiempo, o sea, todo cae junto. ¡Prum! Todo Y cae, se corrompe y coloca en el centro a ese demonio, que es el emperador, que es un endemoniado total, un sicario de Satán, ¿no? cómo enlazan con lo que nosotros conocemos. Es decir, el senador Organa se queda a Leia, Luke se va con su tío a que lo cuide, con el granjero Eh, Owen, sí, sí, Yoda se va al planeta Pantano, sí, los droides les borran la memoria y por eso representa que los droides no conocen a nadie, Obi-Wan se va a vigilar ¿cómo a querían a Luke? Sí, a al planeta Luke. Tatooine, sí, 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 sí. por eso intentan un poco enlazar con cómo se quedó luego todo y La cómo verdad lo es que es muy mostraron. bonito esa escena, la verdad es que no, la voy a tener que revisitarme, está, es verdad, me acuerdo esos 30, 40 minutos son la polla. Porque además, si lo miras, Efectivamente. tienes que ver, tienes que fijarte que has visto hasta ese momento unas 5 horas de película, ¿vale? Cuando las 3 películas, y de repente la calidad cromática cambia en esos 40 minutos. Sí, Es A verdad, partir de ahí, es toda o muy fría y oscura, así es. o es colores, como, o es fuego y o del oscuridad. infierno, un Sí, fuego infernal sí, sí, así, sí, sí, sí. terrorífico, sí, sí, sí. Bueno, yo creo que de verdad merece la pena a toro pasado revisitar estas películas y revisitarlas varias veces. Es decir, todos tenemos el recuerdo de la infancia o de la primera juventud, ya sea las primeras 4, 5, 6, la uno, 2 y 3. Pero luego se pueden revisitar con los años. Yo, la última vez que me vi, además me las vi del tirón, las 6, en 3 días o así, es de todas las veces, salvo cuando era muy niño, claro, fui al cine, el retorno del Jedi, el Imperio Contraataca, las vi en el cine. Pero el verme ahora ya de mayor, sentado, las 6 películas en 3 días, las he disfrutado muchísimo, muchísimo. Y no tanto como un producto cinematográfico, que insisto, yo no soy muy cinéfilo, sino de deleitarme con la propuesta que hace George Lucas. George Lucas hace una propuesta valiosísima, que es con unas imágenes
de fantasía espacial, contarnos una historia eterna y universal que remite además a algo que te pasa dentro de ti. Es decir, al fin y al cabo tendrás que saber ser un Jedi en tu vida, coño. Tendrás que saber ser esa integridad del caballero. Y tendrás que vencer al yo oscuro, al ego, en sus infinitas formas, ¿no? Que pueda adoptar y tentacular en torno tuyo. Y al mismo tiempo el hecho de que esa historia la has oído mil veces antes, o mejor dicho, el ser humano lleva oyéndola desde siempre. ¿No? En la primera hoguera en torno al fuego, el hombre prehistórico ya cuenta un mito fundacional, un héroe fundacional. La historia más antigua ya tiene los ribetes de estructura arquetípica que hemos encontrado en Lucas, en Star Wars. Y que encima Lucas nos lo ha contado de esa manera tan bonita. Primero nos cuenta la caída, Anakin cae, y luego a través del hijo de Anakin, que es casi lo contrario de Anakin. Luke es justo lo contrario que le pasó a su padre. Lo contrario, porque tiene trauma Luke, ¿eh? Se ha criado solo, que se siente frustrado. Pero encuentra al buen mentor, Obi-Wan, etcétera. Bueno, la historia de Luke a mí es que me encanta, soy muy fan de Luke Skywalker. Bien, pues la historia al final, Luke redime a su padre. Y si su padre era el que reequilibraba la fuerza, al final lo consigue, por eso es el que mata al emperador en la escena final de Retorno del Jedi. Entonces, joder, yo no puedo evitar decirle a cualquiera, oye, estas pelis merece la pena revisitarlas. Y merece la pena revisitarlas viéndolas casi desde la cabeza o la mente de George Lucas. ¿Qué nos quiso contar George Lucas? Él se enamoró de los mitos y leyendas. Por enamorarse de los mitos y leyendas, cayó en sus manos El héroe de las mil caras de Joseph Campbell. Se superflipó con Joseph Campbell y con los mitos y leyendas y se imaginó una fantasía que en aquel momento parecía imposible de llevar al cine. Y lo llevó al cine y se convirtió en un clásico de la cultura popular. Que a día de hoy se han querido cargar, que lo sabemos, que se han querido cargar Star Wars y se lo terminarán de cargar. Sería para otro debate. Pero esas 6 películas se pueden poner, se pueden ver de seguido y a través de ellas, joder, cuando las ves con esos ojos, ¿no? De George Lucas, es decir, qué maravilla lo que nos ha querido contar. Tanto en lo que tiene que ver con la corrupción y caída de Anakin Skywalker, como en lo que tiene que ver con la integridad de Luke, la forja del héroe que es Luke, y la redención que a través de Luke consigue tener al final el pobre Anakin. Hay un tema interesante con la música. ¿Os acordáis que en Star Wars, que por eso cuando Anakin se va haciendo Darth Vader suena el tan, tan un poco? ¿Eh? ¿Eh? Pues la música final de Star Wars, de cuando el funeral y todo eso, y el nacimiento de los niños, enlaza con la música de las pelis originales, de la canción de Luke, la canción de Leia, la canción de Vader. El John Williams se saca la polla en la tercera película, en ese último trozo, que es casi todo musical, y enlaza la música de Anakin, actual moderna, la música de Padme, con la de Luke, la de Leia, la de Darth Vader y la de las películas antiguas, ¡Qué maravilla! con notas y momentos musicales. Larga vida Star Wars, larga vida George Lucas